grandísima alegría tener este espacio para ustedes, abuelos y abuelas de nuestros estudiantes. Los abuelos son fuente de muchísimo afecto para nuestros niños, niñas y también de mucha sabiduría. Y nosotros con este evento de Los Abuelos Cuentan, queremos rescatar ese lazo afectivo tan necesario, tanto para los abuelos y abuelas como para nuestros estudiantes, pero también toda la sabiduría que ustedes les aportan, de todos esos conocimientos y experiencias que ustedes han tenido a través de su vida, que refuerzan en ellos que la historia no se cuenta y es una cosa como abstracta, sino que la historia se vive y que ustedes son parte de una historia y han vivido una historia y muchos también han tenido aportes muy importantes a esa historia. Así que disfruten esta actividad y todo lo que los estudiantes y sus profesores han preparado para ustedes. Aprovecho para felicitar a los profesores que han estado con tanto entusiasmo preparando todo esto y a los estudiantes que también han estado pensando en ustedes todo el tiempo. Que disfruten mucho. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a todos los estudiantes y familias de tercero de secundaria a lo que es la presentación del proyecto multidisciplinario Mis Abuelos Cuentan. Este proyecto regularmente se hace para segundo de secundaria. Sin embargo, debido a las dificultades que trajo consigo la pandemia del COVID-19, decidimos posponerlo el año pasado y retomarlo para este año escolar 2020-2021. Este proyecto consiste en una serie de actividades en donde los estudiantes trabajan con sus abuelos bajo la guía de los docentes del área, de varias áreas, de todas las áreas del currículum. Entonces, básicamente es para estrechar relaciones con los abuelos, conocer un poquito de su experiencia, conocer un poco acerca de su vida y juntarse con ellos al momento en que también se pasa tiempo de calidad con estos miembros tan queridos de nuestra familia como lo son los abuelos. Entonces, en este momento les estamos dejando en manos de dos de nuestros estudiantes de tercero, Giancarlo Roque y Sara Estela Mendoza, quienes estarán dirigiéndonos en cada uno de los momentos de la presentación de este proyecto. Así que disfrútenlo y pasen feliz el resto de la noche. Bienvenidos sean padres, madres, abuelos, abuelas y demás invitados. Hoy tendremos la presentación del tan esperado proyecto Mis Abuelos Cuentan. El proyecto Mis Abuelos Cuentan trata de un proyecto interdisciplinario que busca acercar a los estudiantes a hechos históricos y culturales ocurridos en el país y en el mundo, a través de los testimonios de sus abuelos, al igual que utilizar técnicas de investigación y el uso de fuentes primarias para diseñar un proyecto integral utilizando sus aprendizajes. También reconocer y admirar el incalculable valor de la experiencia y perfil histórico presente en cada uno de los abuelos. Y finalmente, integrar las diferentes áreas del conocimiento para lograr un aprendizaje creativo, dinámico, armónico, artístico, partiendo de una sencilla estrategia educativa. Las asignaturas que participaron en este proyecto fueron Lengua Española con Raquel Cruzeta, Matemática con la maestra Michelle Gómez, Ciencias Sociales con profe Margarita González y finalmente Educación Artística con el maestro Wiley Arcequies y Eglas Francisco. Ahora vamos a ver un collage hecho con fotos de nuestros queridos abuelos y abuelas.
Llegó el momento de las entrevistas. Ahora veremos cómo nuestros abuelos vivieron la Guerra Fría. ¿Te acuerdas de la intervención de 1965? Pues claro, ¿cómo olvidarlo? Menos un niño como yo, una niña como era yo. Era la gente de mi generación, le decimos la revolución, pero fue algo impactante para cualquiera. ¿Dónde te encontrabas? Bueno, cuando comenzó estaba aquí en Santo Domingo, estaba a una cuadra del Malecón, por los lados de donde está ahora el Cine Triple. ¿Recuerdas qué estabas haciendo? Bueno, el periodo inicial, vamos a decir, fue el 24. Eso yo no lo viví, realmente, no lo vi. Pero sí, el 28 de abril, con la entrada de los americanos, es un suceso que toda la vida lo recordaré. Yo tenía 4 años en ese entonces. Y fue una noche para una niña, una noche de poco dormir o de no dormir, porque recuerdo que las luces de bengala en el cielo, llamaban la atención a cualquier niño, porque uno estaba acostumbrado a ver luces en el cielo, eran con fuegos artificiales. Y uno estaba como sorprendido, uno no sabía lo que estaba pasando. Y uno hasta medio, en ese momento pudiera haber pensado que era como festivo, porque lo que veía era luces en el cielo como si fuera Navidad. Pero el ruido no se hacía, era muy diferente a la de la Navidad, aunque realmente esa noche había ruido de movimiento de tropas y eso, pero no hubo, por lo menos en la zona donde yo estaba, no hubo tiroteos de consideración. Se podía oír algunos tiros aislados, pero muy poco. ¿Cuál fue el impacto en tu vida, en el país o en el mundo? Mi vida, vuelvo y te digo, es algo que no se puede olvidar, esos momentos. Y por ejemplo, al otro día de esa noche, cuando entraron los americanos, yo recuerdo los aviones volando. Como estábamos tan cerca del mar, pues ellos prácticamente cuando despegaban de los portaaviones, pasaban sobre nosotros. La área donde estábamos no era de las áreas que ellos iban a atacar, pero fue impactante. Y de hecho, mi papá, junto a unos primitos y a una de mis hermanas mayores, nos trancó en un closet, y a mí me tuvo que meter fuertemente porque yo muy inocentemente veía los aviones y lo que quería era con un palito de escoba tirarle a los aviones. Fue una experiencia que uno oía retazos de cosas, y bueno, pues uno decía que los dominicanos estaban peleando, y yo me consideraba dominicana y debía pelear. Pero a los pocos días nosotros nos sacaron de la ciudad. La Guerra de Abril fue muy sui generis en ese sentido, porque fue una revolución, fue una reyerta que se dio en Santo Domingo. No repercutió salvo creo que en San Francisco de Macorís, salvo ahí. Los campos y los pueblos estaban tranquilos. Nosotros nos fuimos para la finca familiar y allá estábamos. Sí, nos manteníamos siempre enterados porque habían algunos de los familiares que quedaron aquí, pero allá uno no vivió tan de cerca toda la reyerta desde abril hasta septiembre, principio de septiembre. Cuando regresamos aquí, pues no se hablaba de otra cosa. Fue impactante ver los monumentos, sí. En el país, muchos monumentos, muchas casas, muchos edificios destrozados. Y en cuanto a recuperación física, que tuvo un costo económico, un costo de la recuperación económica del país. Lamentablemente el costo de muchas vidas de ambos lados, no importa quiénes fueran, vidas humanas.
Buenas tardes, mi nombre es Camila Torres, de tercer grado en el Colegio Babeque Secundaria, y hoy voy a hacerle una entrevista a mi abuelo, Johnny H., para mi clase de Ciencias Sociales. Voy a hacerle unas preguntas sobre su juventud durante dictaduras y guerras a lo largo de su vida. Dicho esto, comencemos. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la dictadura de Trujillo en tu juventud? Bien, la experiencia de la juventud, no solo mía, sino la de esa época, era bastante difícil porque Trujillo dominaba todo lo que él quería. Todo estaba bajo su mando y todo lo que él hacía quería que nosotros lo hicieran, estén o no estuviesen de acuerdo con lo que él hacía o lo que él quería. Efectivamente, yo comencé mi vida de educación en el Colegio de La Salle y ahí hice yo mi bachillerato. De ahí pasé a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Comencé mis estudios bien joven, apenas yo tenía 18 años cuando entré a la universidad y gracias a Dios que me gradué en el año 62, cuando solamente tenía 22 añitos, me gradué de doctor en Derecho. Fueron épocas difíciles porque todavía no había fuero universitario, luchamos por él, por ese fuero, que le costó la vida a unos cuantos estudiantes de la universidad. Y, en fin, realmente la dictadura de Trujillo fue muy férrea, muy fuerte. Todo comenzó ya a tomar cierta condición de deseo de salir de ella con la llegada de la invasión del 14 de junio, en la que vinieron muchos jóvenes de familias muy reconocidas en esa época. Eso levantó el ánimo de muchos jóvenes y empezábamos ya a pensar diferente, a que ya esa época debería de terminar. Luego de eso vino, claro, la ejecución, gracias a Dios, del tirano en el 1961, después de 30 años, de 31 años de una férrea dictadura. En ese entonces, los hombres que intervinieron en esa ejecución de Trujillo, entre ellos estaba el general Juan Tomás Díaz, y yo estudiaba con el hijo de él, se llamaba igual que él, se llamaba Juan Tomás, y estudiábamos juntos y por casualidad de la vida, mis libros de la universidad se quedaron en la casa del general en esa época. Mi papá y mi mamá, por cierto, tuvieron ciertas dudas de que yo saliera a la calle, no quería que yo... casi pasé un mes trancado en la casa, porque ellos pensaban que podía encontrar esos libros y ir a buscarme a mi casa, cosa que no sucedió, gracias a Dios. Luego de eso vino precisamente la primera vez que hubo aquí, durante todo ese tiempo no se pudo nunca elegir a nadie porque todo era a través del jefe, como decían, de Trujillo. Pero terminó esa época con su muerte y nació lo que llamamos la democracia. Esa democracia trajo de por sí a un nuevo presidente, que fue el profesor Juan Bosch, pero lamentablemente fue destituido de su cargo, le dieron un golpe de Estado que históricamente todavía hasta hoy, después de tanto tiempo,
ese golpe de Estado fue funesto para este país, porque se perdieron muchas condiciones que pudiéramos haber logrado desde ese entonces. El resultado de eso fue que en el 1965 vino la guerra civil para restaurar la constitución y la democracia en el país, lo que trajo de por sí que mucha gente que no se pensaba siquiera que estaban en esa actitud de apoyo, entre ellos me encontré yo, ¿no? A pesar de que mis padres y mis hermanos no estuvieron de acuerdo, pero yo me quedé en el lado de la Constitución. Ahí conocí a un buen amigo, a una persona maravillosa, que fue el comandante de esa época. Me dio la gracia de yo conocerlo, de yo ser amigo de él. En 2 o 3 ocasiones estuvimos juntos y ¿qué sucedió? Que mucha gente lo buscaba, buscando favores. Me usaron 2 o 3 veces a mí para esos favores y inclusive en la última ocasión, antes de él retirarse como embajador a Londres, perdón, el nombre de Francisco Alberto Camaño es el que me olvidó del nombre de esa persona. Ese coronel que era en ese entonces, hicimos una amistad muy fuerte y varias veces yo lo acompañé en su jeep armado, como si yo fuera un constitucionalista. Lo fui a despedir la noche que se retiró en su casa. Y en varias ocasiones, cuando aquí nadie sabía dónde estaba el coronel Camaño, yo sí sabía dónde estaba porque por alguna razón u otra, en 2 o 3 ocasiones sabía que estaba en Cuba. Vino aquí al país nuevamente a tratar de ver si las cosas nuevamente cambiaban, pero lamentablemente fue ejecutado. Que quede como esta entrevista algo que se ha escuchado por mis compañeros dominicanos. Realmente todas esas historias de estos últimos años y todo lo que ha pasado en este país, deberíamos de pensar, deberíamos de meditar, deberíamos de pensar que ya es hora de que seamos democráticos, que todas esas luchas de esos años no sean en vano. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y para finalizar, quisiera preguntar qué tú has aprendido y cómo tú has mejorado como persona de cuando tú eras joven y viviste todo eso hasta ahora. Eso es muy importante, eso que tú me estás preguntando. Ya verás, tú que eres ahora una jovencita que apenas va a cumplir tus 15 años, a medida que los seres humanos van creciendo, no solamente en edad, sino en los colegios, en las universidades, las cosas van cambiando. Imagínate tú, yo te hice una historia de cuando yo tenía apenas entre 19 y 20 años
y ya tengo 81. Es mucho el camino recorrido. Y Dios ha permitido que yo tenga una familia preciosa, que yo haya podido disfrutar de mi honradez, de mi seriedad y claro, del amor por la patria. Muchas gracias por haber respondido a mis preguntas. Me gustó mucho haber aprendido sobre tu juventud y lo que pasaste a lo largo de tu vida. Y he aprendido mucho y gracias por haberme dejado entrevistarte. Hola, gracias a ti por haberme escogido a mí para esta entrevista. Que el Señor te bendiga y te haga toda una ciudadana seria, honrada y patriota. Hola, muy buenas tardes. En el día de hoy voy a entrevistar a mi abuela, Lizzy Sánchez, o como sus nietos les dicen, Tita. Esta entrevista se trata sobre la Guerra Fría, en el cual le voy a entrevistar sobre la intervención de Norteamérica de abril de 1965. Este es un proyecto para Mis Abuelos Cuentan. Este proyecto básicamente es para que los nietos y los abuelos puedan tener un vínculo y una relación más unida con los abuelos. Así que comencemos. ¿Cómo usted está, Lizzy Sánchez? Yo muy bien. Giancarlo Roques. Qué bueno. ¿Tú te acuerdas sobre la intervención de Norteamérica? Claro, perfectamente. Yo tenía 14 años, o casi cumpliendo los 14. La intervención militar norteamericana, la segunda que tuvimos en 1965, fue el 28 de abril perfectamente, porque nosotros vivíamos en lo que en ese momento se llamaba la zona constitucionalista, que era donde estaba el gobierno. Mi mamá, de alguna manera, estaba involucrada en la revuelta de abril. Como yo te decía, la revuelta de abril fue tratando de restaurar la democracia a Juan Bosch en el 1962. Wow, o sea, ya usted sabía más o menos, o sea, usted sabía completamente lo que estaba sucediendo. No me hable de usted, pues yo soy tu abuela. Yo sabía lo que estaba pasando, claro, no lo sabía así, lo supe después, poco a poco, en la medida que fui creciendo, pero yo lo viví. Claro. Yo recuerdo que era un sábado y yo estaba en casa de una amiguita que me estaba quedando a pasar el fin de semana y mi mamá me mandó a buscar. Y bueno, ya cuando me fueron a buscar, un grupo de personas del partido que mi mamá militaba en ese momento, que era el Partido Social Cristiano, que no tenía nada que ver con Balaguer. Después fue balaguerista, ya mi mamá no estaba. Y me fueron a buscar, un grupo de los dirigentes me fueron a buscar a ese sitio y ya había mucho tiroteo en la calle. Entonces, el 28 de abril, los norteamericanos intervienen para parar esa protesta, pero ya ahí había muchos muertos de ambos lados, pero sobre todo del lado muertos civiles, de gente que se había tirado a la calle a apoyar el movimiento y que estaban desarmados. Después los norteamericanos entraron y bueno, aquello fue una lucha tremenda y muy desigual, porque fue una fuerza, entre comillas, de paz, donde estaban los norteamericanos y donde habían militares prestados de otros países latinoamericanos que apoyaban esa intervención. ¿Cómo ustedes se sentían? Yo, aún como una adolescente, yo me sentía como libre, realmente, porque además estábamos en contra de la intervención militar norteamericana.
Era una fuerza totalmente desigual y nosotros entendíamos, y yo lo sigo entendiendo así, que ellos no tenían por qué estar aquí, que ese era un problema de nosotros, que ellos no tenían por qué venir aquí, y mucho menos con aquel todo aparataje a matar los jóvenes. La mayoría de los jóvenes de este país de más de 18 años se involucraron en la revuelta de abril. Una noche que fue la noche donde los dirigentes de la revuelta de abril decidieron negociar, que el tiroteo fue una lluvia de montantes, de tiros, de bazooka, una lluvia de tal manera que nosotros estábamos en mi casa, tuvimos que poner colchones en las puertas. Mi casa era de 2 pisos, bajamos todos al primer piso, pusimos colchones en las puertas y una parte nos metimos debajo de la escalera, otra parte nos metimos en la cocina y en el baño de abajo, que eran los sitios más seguros. Y desde el baño, desde la cocina, que era donde yo estaba, y desde ahí por la ventana se veía el cielo rojo de los tiros, rojo, como encendido en fuego. Wow. Y esa noche fue horrorosa, un miedo, pánico, uno creía que todos nos íbamos a morir. Y bueno, a partir de esa noche, de ese día, que fueron 2 días de tiroteos intensos y de matanza horrible, decidieron negociar. Qué horrible. ¿Y cuál fue el impacto que tuvo en tu vida y no solamente en tu vida, sino en el país o en el mundo? Fue una época de mucha revuelta en América Latina, mucha revuelta. El impacto que tuvo en el país fue que a partir de ahí vino Balaguer, que al final, que muchos de los dirigentes estuvieron en el exilio y no podían venir al país, lo habían sacado del país. Y tuvimos otra dictadura a partir de ahí, otra dictadura donde a los de izquierda, dirigentes de izquierda, muchos lo mataron y lo desaparecieron. Entonces ese fue el gran impacto. Y eso de alguna manera estaba sucediendo también en otros países de América Latina. Eso fue básicamente la consecuencia. Felizmente hemos avanzado, aunque nos parezca que no, que nos falta mucho. Pero tenemos un país democrático y ya aquí no se mata a nadie ni se desaparece porque no esté de acuerdo con un gobierno. Por eso yo digo, siempre he dicho, que lo que tenemos que hacer no es vivir buscando las cosas negativas. Hay que saber las negativas o no perder las esperanzas. Y lo que tenemos que hacer es luchar por tener cada vez una democracia más perfecta, una mejor democracia. Entonces hay que seguir fortaleciendo la democracia. Yo creo en la democracia. Wow. Muchísimas gracias. Liz. ¿Me cogí mucho tiempo? No, claro que no. Tú nunca coges tiempo, Tita. O sea, ay, amor, es como parar la noción del tiempo cuando uno habla contigo. Gracias, mi hijo querido. Muchísimas gracias por hablarme sobre este tema tan importante. Realmente yo no sabía lo que estaba pasando, o sea, vi la historia y todo eso, pero nunca había visto una opinión de una persona que vivió en esa época. Y realmente te agradezco por hablarme sobre esto. Y ya, muchas gracias. Siempre. Y ojalá y hables con mamá, porque esa sí lo vivió de verdad. Claro. Okay. Ok, si te interesa. Un beso, mi amor. Hola, mi nombre es Melkin, soy el número 1 del tercero 4 y esta es mi entrevista a mi abuelo. ¿En qué año inició la Guerra Fría? La Guerra Fría comenzó en el 1947, más o menos. ¿Recuerda usted qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue
un enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, cada quien defendiendo su posición. Los Estados Unidos eran capitalistas y la Unión Soviética era comunista. ¿Por qué se le llamó Guerra Fría a este enfrentamiento? Porque no se usaban armas y solamente se amenazaban a través de los discursos. ¿Cuál era el objetivo de la Guerra Fría? El objetivo era que esas dos naciones, esas dos grandes naciones, querían dominar el mundo. ¿Sabe usted qué fue el Plan Marshall? El Plan Marshall fue una estrategia de los Estados Unidos para ayudar a Europa económicamente, para debilitar a la Unión Soviética. ¿Cómo acabó la Guerra Fría? La Guerra Fría acabó con la caída del muro de Berlín en el 1989 y la separación de los países de la Unión Soviética. Gracias por ver mi entrevista y abuelo, muchas gracias por aceptar mi invitación. Amén. Estamos a la orden en cualquier momento. Gracias, gracias. Sí, y ya tú sabes. Sí. Cuando quieras volver a hacerme otra entrevista, estamos aquí. Gracias, gracias. Hecha. Ahora procederemos a la lectura de cartas, con primero Rafael Peralta y su nieta Clara Figuereo, segundo Elba Russo y su nieta Sara de la Rosa, tercero Dania Payano y su nieta Lía Ogando, cuarto Daisy Isabel Lora Romero y su nieta Camila Soñé, y por último quinto Marisol Pérez y su nieta Lucía Amelia Herrera. Señor Rafael Peralta, querido papá, te escribo esta carta para contarte sobre mi maravillosa experiencia compartiendo contigo en la entrevista. La pasé muy bien porque fue una actividad muy divertida y graciosa con todas las historias que me contaste. Con esta entrevista aprendí muchas cosas que no sabía. Por ejemplo, que conociste a mi abuela trabajando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También considero que nos volvimos más cercanos. Me contaste una anécdota muy graciosa sobre que cuando eras niño, tu padre te pidió que le llevaras 6 limones y tú le llevaste más de 6 y al final recibiste una buena pela. Me reí mucho ese día y espero pasar más momentos así contigo. Sinceramente, tu dulce nieta, Clara Figuereo. Gracias. Querida Banana, te escribo esta carta para expresarte lo mucho que disfruté mi entrevista contigo. La verdad es que conocí muchas cosas sobre ti que jamás hubiera imaginado, como tus historias de amor o tus experiencias en el colegio. Esa fue una oportunidad para conocernos, además de que nos reímos bastante. Me divertí mucho con la anécdota que me contaste de cuando estaban tú y tus amigos jugando béisbol. También me pareció una gran coincidencia que la madre de tu difunto esposo te presentara a quien se convertiría en tu segundo matrimonio, y que hayas visto a tu primer esposo una vez y 10 años después lo hayas encontrado. Aprendí varias lecciones y entendí qué cosas pueden pasar en la vida, como la anécdota de unos amigos tuyos que fallecieron. Son cosas que duelen, pero enseñan. Pero también aprendí cosas de tu vida personal y del ambiente en que creciste. No habíamos tenido muchos momentos como estos en los que compartiéramos experiencias, en los que teníamos charlas como tal. Fue una experiencia muy bonita. Espero que se repita y que hablemos mucho más de lo que hicimos aquí. Querida abuela, te escribo para decirte que recuerdo el día que te hice la entrevista como si fue ayer. Pude conocer cosas de ti que no sabía. Por ejemplo, que eres del Ceibo y diferentes datos de tus hermanos y hermanas. La anécdota que me contaste fue muy divertida, pero me encuentro triste que nunca lograste aprender a montar bicicleta. Es muy divertido hablar contigo, pues no nos vemos mucho últimamente por la pandemia. ¿Cómo está Tami? La extraño mucho y tenemos que llevar a Timmy para allá algún día. Quiero tratar algunas de las recetas que siempre hacemos, pero espero verte pronto para poder hacerlas contigo. Con cariño, Lía Ogando. Querida nieta,
Qué bien me siento recibir comentarios de la entrevista que me hiciste y saber que pudiste indagar más cosas. Nací en El Ceibo, sí, pero me llevaron a vivir a nuestro hogar de familia que estaba en San Pedro de Macorís. Me siento muy bien cuando me dices que es divertido estar conmigo. Es verdad que esto de la pandemia nos tiene a muchas familias separadas. Tengo la suerte de que ya yo me vacuné y que pronto volveremos a juntarnos como antes. Tami se encuentra muy bien. No puedo esperar hasta cuando nos volvamos a ver para juntarla con Timmy. Cuando nos volvamos a juntar de nuevo haremos esos platos que te gustan. Gracias por tenerme presente. Te quiero mucho. Con amor, Dania Payano. Querida abuela, te escribo esta carta ya que en el colegio estamos realizando un proyecto llamado Mis abuelos cuentan, y entre mis abuelos escogí a ti. Tal vez no recuerdas, pero hace un tiempo te realicé una entrevista para saber un poco más de ti. Ahora me toca escribirte esta carta. De mis abuelos eres la que menos visito, ya por los miles de kilómetros que nos separan. Sin embargo, eres una con la que más hablo. A pesar de la distancia física, nuestra conexión siempre fue cercana. Sé que siempre estás ahí para mí, aunque solo pueda verte por una pantalla y algunos días al año. Esta entrevista me hizo conocer más sobre tu persona, tu pasado y tus gustos. Ahora mismo no recuerdo todo lo que conversamos, pero sí me acuerdo de muchas anécdotas que me contaste. Me contaste sobre tu infancia y todas las travesuras que hiciste cuando eran pequeña. En fin, esta conversación me hizo desear verte y que podamos seguir contando más cosas y yo conocer cosas que nunca me imaginé de ti. Esta carta me ayudó mucho a recordar momentos divertidos que vivimos, las historias que pasamos juntas, el invierno que te fui a visitar. Espero que estés bien y que vengas muy pronto a visitarnos. Atentamente, Camila. Querida abuela Marisol, te agradezco demasiado por la entrevista. Me encantó cómo me contaste todas tus anécdotas, hasta a mí me dio nostalgia. Esos tiempos me encantaría vivirlos. Todo era divertido y simple. Esta experiencia la amé con todo mi corazón y nunca la olvidaré. Me gustó mucho comer contigo y hablar de tu adolescencia y niñez. Te amo desde el fondo de mi corazón, abuela. Te amo, gracias. De tu mejor nieta, Lucia Amelia Herrera García. Siguiendo con la exposición de Georgina Susaña, abuela de Alina Collado. Hola, mi nombre es Alina Collado Báez y esta es mi abuela Georgina. Y antes de comenzar voy a hacer una pequeña presentación sobre ella. Su nombre completo es Altagracia Georgina Susaña Luna. Tiene 3 hijas y mi madre es la del medio. Estudió química industrial y fue profesora por más de 30 años en diferentes instituciones. Y para empezar ya, háblame un poco o brevemente sobre tu niñez o tu tiempo que pasaste en la universidad. Sobre mi niñez te voy a decir que ocurrió algo que fue la parte que me inspiró para estudiar química, porque mi abuela materna tomaba bicarbonato de sodio con limón y hacía burbujas. Entonces a mí me intrigaban estas y yo le preguntaba qué era. Como ella no sabía responderme, pensé, cuando ya esté más grande yo voy a estudiar por qué pasa eso. Mi tiempo en la universidad fue desde el año 1962 hasta el año 68, porque hubo una ligera interrupción durante la guerra del 24 de abril de 1965, donde estuvo durante un año la UAS cerrada. La otra pregunta era que ¿por qué te fuiste por el área de química? Pero ya me lo respondiste en la otra pregunta. Pero ¿cuándo y dónde fue que tú empezaste a dar clases de química? Empecé a dar clases en el año 1968 en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Ahí estuve unos 5 o 6 años, después fui profesora en el Colegio del Apostolado, Colegio Santo Domingo, Colegio Luis Muñoz Rivera, Instituto Escuela, y también daba las clases para las pruebas nacionales en el área de química en diferentes escuelas, en diferentes colegios, según me lo solicitaran. ¿Y tú dabas clases personales como individuales?
Ujú. También. También yo daba clases particulares. Sí. Muchísimo, como a muchísimos colegios, muchísimas Jesús universidades. santísimo. ¿Qué era lo que más te gustaba de dar clases en general? Para mí es sumamente importante que si tú tienes un buen conocimiento de algo, poderlo transmitir a las demás personas. Y hasta el día de hoy, a mí me pueden entregar una persona con 0 de química y yo la puedo llevar al nivel que ella quiera. Y yo lo puedo comprobar. Y para terminar, cuéntame alguna anécdota o algo que te pasó en tu vida que te haya gustado o sea graciosa o algo así. Cuéntame, abuela. ¿Cuál fue Pasó algo cuando tu yo daba anécdota? clases de secundaria, que una de las alumnas iba cada vez o cada día donde mí con una Biblia en la mano y me preguntó que si yo conocía a Dios. Entonces yo le dije que sí. Entonces ella me preguntaba que por qué yo creía en Dios. Digo, porque creo que todo esto fue hecho por alguien y no fuiste tú ni fui yo. A todo esto, en el examen de química, cuando yo pregunté las clases de reacciones químicas, pregunté el desplazamiento, ella me respondió desplazamiento, que era cuando una persona se podía tirar de un 6º piso y entonces al caer moría. Eso me impactó y llamé la atención a los padres y de verdad que esa niña tenía problemas. Hubo que sacarla por unos 2 años, llevarla al extranjero, tratarla y después, si no es porque yo tengo el ojo avisor, sabe Dios lo que hubiese sucedido. Eso fue verdad. Como ejemplo, que digan eso. Eso fue verdad. Ella me dijo, nómbralo la clase de cambio químico. Ella lo nombró, combinación. Explique el desplazamiento. Ella me puso, desplazamiento es que usted se tire de un 6º piso y se muera, caiga y se muera. Digo, no, ya esto, ya esto hay que ponerle atención. Totalmente. Pero eso es lo que más me ha impactado a mí. Y que todavía, lo tengo ahí, fresquecito. Claro. Y hasta aquí llegó esta pequeña entrevista hacia mi abuela, que me reí un poco mucho y espero que le haya gustado. Veremos ahora la presentación de diseños geométricos con polígonos en el software matemático GeoGebra, elaborados como imagen para las cartas enviadas hacia los abuelos, a modo de membrete. La presentación está a cargo de Mía Durán y yo, Giancarlo Roques. Hola, mi nombre es Giancarlo Roques, estoy en el curso tercero 2, el número 22. Yo voy a hacer un diseño en GeoGebra, un diseño de un polígono, en el cual voy a coger ese diseño que creé y lo voy a poner en la carta que le hice a mi abuelo. Esto básicamente es un proyecto para Mis Abuelos Cuentan. Comencemos. Este es el resultado final del diseño que hice. Así pude demostrar el proceso y cómo lo pude hacer. Muchas gracias.
Continuando, mi parte favorita, la declamación de poemas a nuestros abuelos, iniciando con Amelie Hiraldo de tercero 4, María Laura García de tercero 4, Ana Paula Almonte de tercero 4 y finalmente Mía Durán de tercero 2. Gracias a ti, abuela, la que me enseñó a ser valiente y a nunca rendirme, a prenderme firme como un árbol y no moverme hasta que escuchase a mi causa, sin importar que tanto bien que me desvanezca. Gracias a ti, abuelo, que me conectaste por primera vez con el asombroso mundo de la música. Con los Beatles me introdujiste a una nueva forma de sentir, un inefable sentimiento que me recuerda para qué vivir. Gracias a ti, abuela, la que con cada caramelo me sacó una sonrisa, incluso en el peor día, y me enseñó a siempre sacar las cosas buenas de cada circunstancia, por más difícil que ésta se encuentre, porque siempre hay que mantener la cabeza de frente. Gracias a ti, abuelo, que me explicaste cómo tener mis cordones cuando tenía apenas 7 años. Recuerdo todavía cómo me solías llevar a la playa en los fines de semana, porque como dices tú, hay que tomar descansos o siempre en la vida estarás agobiado. Gracias a ustedes, mis abuelos, por siempre estar ahí, incluso en el día menos feliz, y amarme incondicionalmente en todo momento. Recuerdo sin fin, por María Laura García. Abuela, abuela, humilde y gentil, recuerdos contigo, amo sin fin. Me traías paletas con abuelo en tu lado, me tragaba el chicle y me decías cuidado. Y jamás olvidabas traerme mis dulces favoritos, una variedad de mentos y de fritos.
Me acuerdo de tus orquídeas, las que te encantaba crecer, y como abril las arrancaba y no sabías hasta que se fue. Navidades con Santa, hermosas siempre fueron, cantando y bailando y tú sonriendo. Una conexión aún tenemos, voy a tu casa y feliz te veo, y siempre ir a verte feliz, abuela, te amo sin fin. Siempre haciéndonos compañía con tus manos arrugadas, sujetando el corazón de la familia, defendiéndonos con tu espada. Abuela, abuela, con tu corazón de oro y tu alma de león, has sido mi mayor tesoro, más importante que la esmeralda, tan brillante como el zafiro. Abuela, abuela, cuéntame otra historia, una larga y aventurera, una que se quede en mi memoria, donde luches con fieras y me deja una chispa de euforia. 2016. Mi abuela aún me sigue buscando todos los días al colegio y también iba a buscar a mis primos pequeños a su colegio, pero sus clases acababan antes que las mías. También me seguía quedando todos los martes en el colegio y mi abuelo me llevaba la comida cuando acababa las clases y me buscaba a las 4:30. En ese año descubrí que mi abuelo tenía una novia, Nancy. No sé cuánto tiempo tenían juntos antes de que yo me enterara. Ella era algunos años más joven que mi abuelo, me imagino que 5 o 6. Ella siempre fue muy empática conmigo y con mi familia. Era muy buena persona y la quería mucho, pero hubo un problema. Ella quería casarse con mi abuelo. Mi abuelo no quería casarse. Quería seguir en la relación, pero no casarse. Supongo que esto trajo algún problema en su relación, porque no mucho después de eso, rompieron. Me puse triste, pero ellos terminaron en buenas condiciones y aún son amigos. Ahora, con una participación especial de Mara Patricia Rivera con su abuelo Dante Cucurulo, quienes tendrán una sorpresa artística para este programa. Mara, ¿y ese susto que tú me acabas de dar? Hola, abuelo. ¿Cómo tú estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Y qué te trae por aquí? Ay, pues yo te tengo una sorpresa. Una sorpresa. Una sorpresa. Una sorpresa. Yo escribí una canción. ¿Tú? Sí. Yo, Ya. y la compuse y tiene melodía. ¿Dónde está la letra? En mi cabeza. Entonces tú no la escribiste. Tú Está escrita, pero no está aquí. Pero, ajá. Ok, está bien. Y yo quería que tú me hagas el acompañamiento. Pero si yo no la conozco la canción, qué Pues, cosa tan grande. yo la puedo cantar. Ajá. Entonces, Bueno, pues vamos a ver si yo te acompaño, pero yo no me la sé. Tienes que cantarla primero. ajá. Y entonces yo veré si hago una cantada. Okay. The sky's blue and I thought about you. I see your eyes in the beautiful sun. Every night I think about how beautiful you are. I think I'm in love with you. Ok, bueno, si es más o menos así, yo te voy a hacer una introducción y entonces vamos a ver si tú... The sky's blue and I thought about you.
a pegar esa canción.